Muy buenas. Tengo el placer por una parte, el dolor por otra, de presentar la última de las conferencias de este ciclo sobre la historia de las vacunas. Para esta última sesión hemos, hemos contado con un invitado de excepción, que es el doctor Mariano Esteban, que también estuvo con nosotros el año pasado en la historia de las epidemias y que ha tenido la amabilidad de volver a atendernos en esta nueva ocasión. El doctor Mariano Esteban tiene un currículum excepcional, seguramente conocido de todos ustedes. Es licenciado y doctor en farmacia, es licenciado en ciencias biológicas y ha hecho una extraordinaria carrera científica fuera de nuestro país. Estuvo como postdoctoral en el Reino Unido, también estuvo durante un corto espacio de tiempo en Bélgica y estuvo hasta 22 años en general en el extranjero, pero donde hizo su carrera científica fundamentalmente fue en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde llegó a ser catedrático en la Universidad de Nueva York. Posteriormente, evidentemente, fue fichado como uno de esos grandes talentos españoles en el extranjero y obtuvo la plaza de profesor de investigación del CSIC y ha sido director del Centro Nacional de Biotecnología, donde ha estado durante 12 años haciendo un trabajo impresionante tanto de gestión como de investigación. De gestión, pues porque lo ha convertido en uno de los centros de excelencia internacional, y de investigación, pues porque ha continuado con su investigación fundamentada en la biología molecular de los virus. Y se ha preocupado en estudiar esencialmente el virus de la viruela, de, de, el que se utilizó para erradicar esa enfermedad eh, a finales del siglo pasado por la OMS, y con ese estudio del virus ha conseguido hacer un esquema para múltiples vacunas que ha preparado pues, con el suficiente éxito. Del profesor Mariano Esteban, pues yo quiero eh, destacar, porque a mí me apetece dos cosas. La primera es absolutamente personal y es la diferencia que existe en nuestro país entre predicar y dar trigo. Doctor Mariano Esteban, aunque es una persona que parece ya es jovencísima, lleva muchos años ya jubilado. Y es emérito, lo que quiere decir que sigue trabajando para el Estado sin cobrar nada. El Estado dice constantemente que hay que prolongar los tiempos, que hay que jubilarse más tarde. Resulta un tanto irónico ver cómo nuestros grandes científicos que están luchando en primera línea contra el COVID están todos jubilados, lo que quiere decir que están trabajando, como decían los jesuitas, ad majorem gloriam Dei. Las otras dos cuestiones son más objetivas, no son subjetivas. El doctor Mariano Esteban es una persona tremendamente accesible, por eso en la actualidad es conocido, muy conocido. Es una persona que cuenta lo que hace, no, no se esconde de los medios de comunicación, dice exactamente lo que está haciendo y procura divulgarlo eh, para, que lo, para que lo conozca todo el mundo. No ha tenido un excesivo número de
condecoraciones, pero en estos tiempos sí. Está siendo recompensado por una vía que no le pagan, está obteniendo unas recompensas honoríficas tanto en Castilla y León como en el Congreso. Es decir, seguramente porque es que ni sabían que existía hasta la actualidad, que ven que existe y que sabe mucho. El doctor Mariano Esteban fue también durante una serie de años, que es donde yo le conozco, director de la Real Academia Nacional de Farmacia y también ha sido director del Instituto de España. Ahí es donde más se le he conocido y reúne dos cualidades rarísimas en nuestro país y absolutamente admirables. Es burgalés y por lo tanto es una persona diáfana, directa, tiene esas cualidades que se atribuyen a los castellanos y que yo en cierta parte pues también comparto, a lo mejor de una manera más bárbara que él, y tiene que eso es lo extrañísimo, una educación americana. Por lo tanto, siempre es positivo. No procura no encontrar o disimular los defectos de las personas y poner siempre en valor los méritos de las mismas. Siempre todo lo ve con posibilidades, con ilusión. Eso es una cosa absolutamente asombrosa en nuestro entorno científico e intelectual, que deberíamos de aprender todos muchísimo más. Otra cosa que es impresionante es su falta de endiosamiento. Una persona que es capaz de decir cuáles son sus éxitos y cuáles son sus fracasos, y de decirlo en una conferencia. Yo a veces me quedo perplejo cuando le oigo hablar, porque es difícil encontrar eso en personas de su categoría y de su nivel. Por lo tanto, para nosotros, para mí en particular, es un extraordinario honor que el doctor Mariano Esteban haya decidido o haya aceptado cerrar este ciclo de conferencias. Doctor Mariano Esteban, cuando quiera tiene usted la palabra. Muchísimas gracias al profesor Puerto por estas palabras. La verdad que me produce una gran satisfacción. Cada persona somos como somos y punto. O sea, yo creo que es la parte importante. Y agradecerle a la Fundación Ciencias de la Salud por esta invitación. Para mí es un privilegio pues, poder transmitir aquello que venimos realizando durante muchísimos años. Y con un objetivo claro, y es tratar de controlar distintas enfermedades. Esa es la parte que nos empuja, y lo que queremos es realmente poder generar sistemas que nos permitan control de enfermedades. El título es Vacunas contra los nuevos peligros del siglo XXI, y lo que voy a hacer es llevarles un poco sobre la situación, el mundo donde queremos que esté. Y para ello tenemos lo que las personas que vivimos en este planeta Tierra, juntamente con los animales que forman parte de la misma naturaleza y el medio ambiente. Esto es lo que tenemos que cuidar entre todos. Por ello, este equilibrio que debe existir entre naturaleza, las personas y el entorno animal es lo que tenemos que tener especial cuidado, porque precisamente la mayor parte de las enfermedades se transmiten por vía animal, son zoonóticas, y esto conlleva a que tenemos que tener una vigilancia muy estricta para evitar que haya transmisión de patógenos que, de hecho,
existen en la naturaleza, forman parte también de la misma, y lo que tratan, lógicamente, es de perseverar, perpetuarse y continuar, pero afectando de una forma que puede ser letal para organismos superiores como los humanos o como los animales. Lo que voy a hacer en esta presentación es tratar de conseguir ese objetivo de equilibrio en la naturaleza, tratando de controlar a aquellos agentes que tienen un efecto muy directo sobre nuestras vidas y sobre los animales también. En esta imagen, pues lo que se trata es de mantener una calidad de vida para que podamos evitar enfermedades. Bien, pero ¿qué ocurre? Que de los agentes patógenos que hay en la naturaleza, pues hay una gran diversidad y son fundamentalmente los virus, aquellos que constituyen el mayor número de microorganismos más abundantes en la naturaleza. Los virus sobrepasan a las bacterias en número, por así decir, pero la naturaleza de los mismos hace que unos tengan un efecto más directo sobre los humanos o sobre los animales. En esta imagen simplemente indicarles que los virus pueden afectar a poblaciones enteras, y una de las características fundamentales es que si no tenemos medios de control, pues van a producir pues, grandes efectos devastadores, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Y para muchos de ellos pues no tenemos vacunas y por ello se producen enfermedades, como hablaré a lo largo de esta charla. Aquí pongo ejemplos típicos de enfermedades, pandemias como producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, la gripe, el SARS-CoV-2 que nos está afectando, hepatitis C, que ahora tenemos, pero no tenemos vacuna, pero tenemos sistemas de control mediante antivirales, ébola, Zika, etc. Vamos a ponernos en el contexto global. En el contexto global tenemos que hay una gran variedad de patógenos y muchos de ellos son mortíferos, mortales, como nos ocurrió en el pasado con el virus de la viruela que mencionó el profesor Puerto, en el cual pues, diezmaba poblaciones enteras, y no fue hasta el año 1980 cuando la Organización Mundial declaró este planeta libre de la viruela gracias a un programa masivo de vacunación, que en la historia de las vacunas España contribuyó de una forma notable. Fue en 1803 en la expedición filantrópica de la vacuna, que vacunó a la población en las distintas española, distribuida en las distintas colonias, en distintos continentes, y que fue el primer programa de vacunación masiva a lo largo de la historia. Aquí analizamos enfermedades que pueden producir altas tasas de mortalidad, como la fiebre hemorrágica del Congo, el ébola, Marburg, MERS, SARS, fiebre de Lassa, Nipah, fiebre del Valle del Rift y otras muchas, virus de la gripe, que como sabemos en 1918 produjo una de las mayores mortalidades en nuestro planeta, debido a que no teníamos herramientas de control y que surge una variante del virus que infecta rápidamente a la población y provoca altas tasas de mortalidad. Pues bien, que sabemos que las vacunas, como he dicho, son el mayor logro de la medicina, y desde que se inició la vacunación se han salvado miles de millones de vidas de seres humanos, y sabemos que continuamente solamente se previenen, pues entre 2001 y 2020 habremos salvado más de 20 millones de vidas, prevenido 500 millones de casos de enfermedad y ahorrado miles de millones de dólares o de euros. Pero vamos al caso que nos interesa. Las vacunas, ¿por qué son tan eficaces? Pues simplemente las vacunas es un instrumento muy sencillo y se basa en utilizar el microorganismo causante de la enfermedad, pero que ha sido inactivado, atenuado o modificado de una forma que lo utilicemos bien como elemento, de una forma completa, es decir, pero una forma atenuada, inactivado, es decir, por calor o por agentes químicos, o componentes del mismo. De los componentes, todos los patógenos se componen de material genético, que puede ser ARN o ADN,
y luego proteínas y sus componentes. Y podemos utilizarlo, como he dicho, bien como organismo completo, pero inactivado, como para polio, o la rabia, o gripe, o hepatitis, o cólera, o como virus atenuado, como fue utilizado para la viruela, o varicela, o fiebre amarilla, o sarampión, paperas, rubela, etc. Y también actualmente se utilizan ya formas también componentes del mismo, como puede ser la proteína. En el caso veremos del SARS, se utiliza la parte de la proteína externa que se proyecta a la membrana del virus, o su material genético, o parte del material genético que expresa genes, o sea, la proteína codificante en forma de el gen que es el que produce la proteína, que se puede utilizar bien en forma de ADN o en forma de ARN. Y esto es algo que está transformando el concepto de vacunas actualmente, como hablaremos a lo largo de la charla. Y esto es una forma sencilla, es decir, utilizar el agente patogénico, pero inactivado o atenuado, o partes del mismo. Tan simple como eso, inoculárselo en una persona, eso va a activar el sistema inmunológico, que lo que hace básicamente cuando se inyecta es tomado o absorbido por unas células del organismo, como son las células dendríticas, macrófagos y demás, que lo que hacen es penetra el patógeno atenuado o la proteína o el ARN, y eso produce que se procese y se presente en la membrana del virus y sea reconocido por células del sistema inmunológico. Esto sí que es maravilloso, porque es el sistema más perfecto que disponemos, que es el sistema inmunológico, el sistema inmune. Y ese se compone de poblaciones que están en circulación continuamente y se alertan en función de si y se incorporan al organismo elementos extraños, como pueden ser bacterias, virus, parásitos, etc. Y eso hace que poblaciones celulares muy bien definidas, que llamamos linfocitos T, CD4 o linfocitos T, CD8, que estas son células que lo que van a hacer es reconocer a una célula que ha sido infectada y se van a activar. ¿Qué quiere decir? Que van a producir una serie de moléculas que a su vez activan a otras poblaciones de células, que son los linfocitos B, son células plasmáticas que son las que van a dar lugar a la producción de los anticuerpos. Voy a ir de forma esquematizada. Y estos anticuerpos son los que van a reconocer al patógeno, pegarse a su membrana e inactivarlo. Y luego una parte de esta población se mantiene en estado continuo, es decir, mantiene la memoria inmune. ¿Qué quiere decir? Que una parte de estas células están en circulación y solamente cuando vuelven a ser infectadas por el patógeno se activan, proliferan, empiezan a producir muchas más células y anticuerpos específicos que, como he dicho, se pegan y destruyen al patógeno. Pero hay otra rama que son los llamados linfocitos CD8, que son linfocitos que se pegan, se reconocen a la célula presentadora de antígenos. Estos, a su vez, lo que van a hacer es pegarse a la célula que está infectada, le producen agujeros y la destruyen por lisis. Y a una parte de los mismos permanece en circulación y mantienen la memoria. Estas poblaciones de células B, de células T, CD4 y células T, CD8, linfocitos T, porque se derivan del timo, por eso se llama T, quiere decir que estas están en circulación y van a ser alertadas tan pronto el organismo se exponga al patógeno y se activan y hacen este fenómeno de inactivación del patógeno o destrucción de la célula infectada. Tan básico como eso. Pero, ¿qué fundamentos tenemos ahora en las vacunas actuales? Voy a ir brevemente. Sabemos que la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna se componen de ARN. ¿Qué quiere decir? Que esto es la molécula de ácido nucleico, que es una molécula sencilla que lo que hace es, una vez que penetra en el interior de la célula, va a ser reconocida por otras estructuras que se llaman ribosomas, que le van a facilitar y va a ser capaz de producir una proteína, que es la proteína de la que se proyecta en la membrana del coronavirus, SARS-CoV-2. Y lo que hay que hacerla es protegerla. ¿Y cómo se protege? Pues mediante unas nanopartículas lipídicas que incorporan el ARN, lo rodean y posibilitan, es como una gota de grasa,
que el ARN queda en su interior, lo protege frente a enzimas ribonucleasas que lo destruirían, y eso, mediante la inyección intramuscular, estamos viendo cómo se inocula a las personas, penetra rápidamente en las células, estas células dendríticas o macrófagos, otras poblaciones de células que actúan de presentadoras, como he dicho anteriormente, y facilitan que el sistema inmune se active y produzca anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos que van a destruir la célula infectada. Y eso lo vemos esquematizado aquí. Esta sería la célula presentadora del ARN y los linfocitos que se pegan a esta célula se activan y cumplen su función, como he dicho, destrucción de la célula infectada o producción de anticuerpos que son los que se van a pegar y destruir la célula infectada. Bien, otro sistema que tenemos, que es la vacuna de AstraZeneca, que ya estamos familiarizados, que se basa en un adenovirus. Y este es un virus que distinto al SARS coronavirus, y lo que hace es, tiene un material genético de ADN, en su ADN se incorpora la secuencia que va a codificar, que va a producir la proteína del coronavirus, en este caso, y esto es lo que se inocula por vía intramuscular, y esto es un virus atenuado que va a penetrar en una célula, va a procesar su material genético y va a producir la proteína del SARS-CoV, del coronavirus. Y eso va a facilitar la activación del sistema inmune. El concepto es muy sencillo porque lo que hace al ser un virus que ha sido ya creado en la naturaleza, es decir, un producto natural, el ARN es algo sintético, esto es un producto natural, facilita que penetre en muchas células y consiga producir ese tipo de respuesta inmune. Y otro es el que utilizamos nosotros, que se basa en una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela y que demostró gran eficacia. Ha sido la única enfermedad producida por un patógeno humano que ha sido erradicado de este planeta, y es el mayor logro. El siguiente va a ser la polio, y esperemos que vaya avanzando hacia también sarampión y otros virus que nos afectan. En este caso es un material genético de ADN que se le incorpora el material genético del coronavirus, en este caso era del VIH o de otros patógenos, y esta sería la vacuna en sí misma, es decir, es como si fuera una nanopartícula que tiene en su interior material genético, tiene una membrana externa. Estos tienen una gran capacidad para penetrar en múltiples células, con lo cual lleva la carga, que es el material genético, en este caso del VIH, o para el caso que nos concierne ahora, la información genética que va a producir la proteína del coronavirus, que a su vez va a estimular el sistema inmune, y eso ese es el concepto en sí mismo de vacuna. ¿Cómo lo aplicamos esto? Pues vamos a poner casos muy sencillos, pero complejos. El caso de ébola. El ébola nos aparece aquí, ya estaba en África, en distintas zonas, pero en el 2016 hubo una serie de epidemias en distintos países, en Liberia, Sierra Leona, Guinea, luego se extendió al Congo, que actualmente existen continuamente casos en Congo, y eso es debido a un virus que es un virus, se llama del género ebolavirus, y es una cadena de ARN, material genético, pero de unos 20.000 nucleótidos, y el problema es que tiene una alta tasa de mortalidad, entre 60 y 90% según la especie, y lo que esto causó pavor aquí en España, en el caso que vimos en Madrid, pues precisamente porque estábamos desarmados con esta alta tasa de mortalidad. Para ello se han desarrollado vacunas. En mi grupo hemos desarrollado una vacuna que produce el mismo tipo de partículas que el virus, pero no tiene el material genético. Ven aquí, esto es el tipo de vacuna que utilizamos, que mimetiza al virus pero sin material genético, con lo cual una vez que inoculamos esto produce una respuesta inmune y sobre todo conseguimos una eficacia con una sola dosis frente a un desafío. Esto lo hacemos en modelo de ratón, le inoculamos primero la vacuna
esto produce una respuesta inmune, después al cabo de varias semanas le inoculamos el virus de ébola y los animales mueren, pero los que están vacunados pues tienen en este caso una sola dosis un 80% de eficacia y si hacemos 2 dosis pues tendríamos un 100% de eficacia. Actualmente hay una vacuna que se está utilizando ya en los casos en el Congo frente a ébola, que está producida por la empresa Merck y está basada en un virus atenuado del virus de la estomatitis vesicular que produce la proteína de la membrana del virus. O sea, se ha conseguido una vacuna que está teniendo muy buenos resultados. Pero bueno, también nosotros en el grupo aquí en el Centro Nacional de Biotecnología pues tenemos también un candidato muy bueno que es distinto porque produce, son 2 componentes que producen la forma idéntica del virus. Pero otro patógeno es el virus Zika. El virus Zika nos aparece también, y justamente con las Olimpiadas de Río de Janeiro, pues hubo una gran preocupación porque los atletas no querían, ya que esto lo transmite el Aedes albopictus, que infecta grandes partes de la población y está muy ampliamente distribuido, también transmite el dengue y transmite también el chikungunya. Y bueno, este se caracterizó porque produce una destrucción de la mielina y sobre todo en los niños recién nacidos produce trastornos, una microcefalia a nivel cerebral. Y esto pues rápidamente hubo que tratar de desarrollar vacunas. En mi grupo desarrolló también un prototipo de vacuna, de nuevo basado en una especie de que se parece estructura vírica y esto una vez que se inocula pues produce, lo que te produce es, voy a poner aquí, esto es lo que utilizamos para medir, pero produce anticuerpos, altos niveles de anticuerpos con una dosis o con 2 dosis y sobre todo lo más importante es que produce una protección prácticamente completa frente a un desafío con el virus. Si medimos aquí la viremia una vez que hemos inoculado, o sea, hemos vacunado a los animales y después les damos un desafío con el virus, vemos que en el caso de los que han sido vacunados están totalmente protegidos y los no vacunados pues tienen altas dosis de virus. Básicamente este sería el concepto de vacuna. Hemos hecho, aquí ven 3 ejemplos que hemos demostrado alta eficacia también frente a chikungunya, que lo hicimos también en macacos, a los cuales les administrábamos la vacuna que producía varias de las proteínas del virus chikungunya y luego le dábamos un desafío con el virus y veíamos que los no vacunados tenían altas tasas de virus, mientras que los vacunados, esto en ratón, y en macacos veíamos que los no vacunados tenían altas tasas de virus, mientras que los vacunados, lo ven aquí en esta parte inferior, 0, era prácticamente completo control. En el ébola conseguíamos control y en el Zika. Pero ¿qué pasa con otros virus que nos van llegando? Mayoritariamente los murciélagos son transmisores de múltiples virus y son los mamíferos más abundantes en nuestro planeta. Y así nos llega en 2019 el virus SARS-CoV-2. Este virus se ha extendido de una forma increíble en la población y a día de hoy, bueno, tenemos 167 millones de personas que han sido infectadas, con casi 3,4 millones de fallecimientos en todo el mundo, en España con 3,6 millones de casos y casi 80.000 muertes. Y todo es producido en un tiempo récord. Es decir, si analizamos las muertes producidas por el VIH, que es una de las pandemias que seguimos teniendo presente con 700.000 muertes anuales, malaria, otro de las grandes enfermedades producidas por el parásito Plasmodium, con 400.000 muertes anuales. Y si lo unimos también a tuberculosis, que produce un 1,4 millones de muertes anuales, son en total estas 3 enfermedades 2,5 millones de muertes anuales. Y aquí estamos viendo con más de 3 millones, acercándonos casi a los 4 millones de muertes en un año. Es decir, por el SARS-CoV-2. Es decir, ¿y todo por qué? Pues porque desconocíamos totalmente este virus, no estábamos preparados. Este es un problema muy importante en el cual la ciencia juega el papel esencial porque es la que aporta los conocimientos y la forma de atacar y de controlar
lo que es una enfermedad en sí misma para entenderla y controlar al patógeno, entenderle y bloquearle bien mediante la acción de vacunas, bien mediante la acción de antivirales. Pues hemos aprendido muchísimo, no voy a entrar en ello, pero sí decirles que lógicamente rápidamente nos lanzamos, y de hecho mi laboratorio, tan pronto supimos la secuencia completa del genoma de este virus, fuimos directamente a tratar de desarrollar vacuna. Lógicamente el candidato que sabíamos más importante era la proteína S, la proteína que se proyecta en la membrana del virus, y fue el candidato en vacunar por excelencia. Pero lógicamente hemos aprendido la severidad de esta enfermedad, que empieza como un catarro normal, pero que luego se va acentuando y afecta a las vías respiratorias, es por donde penetra mayoritariamente, afecta al pulmón, y ahí se produce pues, el mayor grado de severidad a medida que va progresando. ¿Cómo va progresando? Fundamentalmente hay tres estadios. Uno, que es la producción típica de un virus que penetra en el organismo por distintas rutas, bien la vía respiratoria. El virus intenta replicar, ampliarse, el organismo trata de controlarlo, y si no tenemos aquí una buena respuesta inmune, esto va a seguir avanzando. Posteriormente a la fase replicativa del virus, donde hay mucha multiplicación, pasa el efecto inflamatorio. Aquí es que tiene varias etapas, problemas respiratorios, o ya una fase ya más avanzada, que es una respuesta inflamatoria aguda, severa, que produce un fallo multiorgánico y la muerte de la persona eventualmente. Y esto es lo que se ha desarrollado un esfuerzo a nivel científico y a nivel clínico para control. Aquí no les quiero asustar, pero es la cantidad de fármacos, y en un artículo que lo acabamos de publicar, el grupo de trabajo multidisciplinar que trabajamos para asesorar al Ministerio de Ciencia e Innovación sobre estrategias para control de esta enfermedad, y una de ellas pues, es desarrollo de fármacos, y aquí analizamos todos los fármacos que se han desarrollado y que se han utilizado y en qué situación nos encontramos respecto a ellos. He de decirles que todavía no tenemos un solo fármaco directamente eficaz como lo tenemos para el VIH o para hepatitis C específico y que controle. Se han utilizado muchos fármacos para otros virus, pero hemos conseguido reducir la severidad de la enfermedad y que no produzca la muerte. En ese caso, pues eso es muy importante, cómo estos fármacos ayudan, y si lo quieren lo pueden ver en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación, Grupo de Trabajo Multidisciplinar. Se acaba de publicar ella. El objetivo es tratar de producir anticuerpos, y para ello el agente más antigénico que tiene el virus SARS-CoV-2 es la proteína que llamamos la proteína S, que aquí la tienen en forma estructural. Los científicos intentamos entender a nivel atómico cómo está organizado esta proteína, y ven aquí que es una proteína trimérica, es de 3 partes de la misma molécula unidas entre sí. Pero lo importante es cómo hace el acoplamiento, es decir, cómo el virus se pega a la membrana de la célula por un receptor, que es el receptor de la angiotensina, es el enzima convertidor de la angiotensina 2, y esto hace que el virus, a través de esta proteína, se pegue específicamente a los dominios que ven aquí del receptor, y esto posibilita que el virus vaya y penetre en la célula. Esto es a nivel atómico, que los científicos han demostrado la estructura tridimensional de esta proteína, lo cual es muy importante para el desarrollo de fármacos. Nosotros hemos incorporado esta proteína, el gen de esta proteína, en el vector, la variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela, y lo que hemos hecho pues, es primero demostrar que esta proteína la dirigimos hacia la membrana de la célula para que active el sistema inmunológico de 2 formas, tanto la respuesta humoral como la celular. Y aquí lo ven en color, como esta proteína, una vez que hemos incorporado este virus en las células, produce la proteína en la membrana. Y esto es lo que va a atraer a las células del sistema inmune para activarse. ¿Cómo lo demostramos? Pues muy sencillo, utilizando modelos animales. En este caso utilizamos un modelo de ratón al cual le incorporamos
le vacunamos, como se hace para humanos, y al cabo de un tiempo le damos, pues, puede ser una dosis o 2 dosis, y posteriormente se miden la respuesta inmune. ¿Cómo la medimos la respuesta inmune? Pues utilizando varias aproximaciones. Esto es para darles una idea. Se extrae sangre, se obtiene el suero y por un lado mides en el suero la producción de anticuerpos, y esos anticuerpos, que son inmunoglobulinas, por su capacidad para unirse a la proteína S. O también extraemos las células del bazo, y esas células las cultivamos y luego las activamos mediante un procedimiento que lo que hace es ver en qué medida estas células son capaces de reconocer a los antígenos del coronavirus, y luego esto nos puede permitir ver hasta qué punto están activadas estas células que llamamos CD4, CD8, y se han producido anticuerpos. Esto lo vemos por medida de unión de los anticuerpos. Estos son curvas, que quiere decir que estamos produciendo altos niveles de anticuerpos frente a la proteína S o frente al dominio de unión al receptor. No les voy a extender más, pero sí resaltarles que la parte importante es la producción de anticuerpos neutralizantes, es decir, en qué medida producimos anticuerpos que sean capaces de pegarse al virus y neutralizarlo, inactivarlo. Y eso lo ven aquí, por ejemplo, cuando vacunamos, en este caso con 2 dosis de la vacuna, vemos que se producen títulos altos de anticuerpos, lo ven en verde, que están neutralizando el virus, mientras que los controles, aquí el control, que no ha sido vacunado, pues no produce anticuerpos y por consiguiente no es capaz de controlar. Esto es lo que llamamos producción de anticuerpos neutralizantes, que es lo que medimos en las personas que han sido vacunadas. Y también les medimos lo que llamamos la respuesta celular, que son esos linfocitos CD4 y CD8 que sabemos si están o no están presentes en las personas vacunadas o en los animales experimentales. Aquí vemos, bueno, estos gráficos que indican que sí, que hay producción de este tipo de poblaciones de CD4 y CD8 que van dirigidas mayoritariamente frente a una parte de la molécula de la proteína S, pero es importante, y sabemos también que con el tiempo, al cabo de 6 meses, seguimos viendo tanto la producción de los anticuerpos neutralizantes como de esta población de células, es decir, que mantenemos la memoria inmune en estas poblaciones. Pero la parte importante es decir, y bueno, ¿esto protege o no protege? ¿Y cómo medimos protección? Pues muy sencillo, utilizamos un modelo de ratones que son susceptibles a la infección por el virus, porque expresan el receptor humano, es decir, que han sido humanizados, que se les ha integrado en su ADN el material genético que produce la proteína humana, que posibilita que se pegue el virus a esas células. Y estos ratones los vacunamos y al cabo de un tiempo después les desafiamos. ¿Qué quiere decir? Que les inoculamos ahora el virus por vía respiratoria, el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Y qué hace? Pues que los ratones no vacunados se mueren al cabo de 6 días, se mueren rápidamente, mientras que los que han sido vacunados con una dosis, al principio pierden peso y luego recuperan, y los que han sido vacunados con 2 dosis quedan totalmente, no pierden peso. Y si medimos la letalidad, es decir, la capacidad que tiene para el virus para matar o que queden protegidos por la vacunación, vemos que los vacunados están totalmente protegidos, mientras que los no vacunados fallecen. Y si medimos virus en los pulmones, vemos que no hay nada de virus en los que han sido vacunados con 2 dosis. Hay algo en los vacunados con una dosis, pero no obstante quedan protegidos. Sería como aquellas personas que han sido infectadas con el virus, pero no tienen sintomatología clínica. Y aunque tengan virus, no les produce clínica alguna. Esto sería algo semejante. Pero en aquellos animales que han sido ya protegidos, ¿qué ocurre si después, al cabo de un tiempo, les damos otra dosis con el virus? Pues básicamente que todos aquellos que tuvieron, aunque fue una sola dosis, quedan totalmente protegidos al cabo del tiempo. Es decir, aunque tengas una reinfección, vas a quedar totalmente protegido, como lo vemos aquí. Bueno, en conclusión,
para no extenderme demasiado, tenemos que tanto nuestro grupo como otros grupos hemos desarrollado candidatos vacunales que inducen a altos títulos de anticuerpos que neutralizan y de linfocitos T, que son las células encargadas de mantener esa memoria y de mantener esa protección más duradera. Los anticuerpos son más cortos en ese sentido que los linfocitos T, que mantienen una inmunidad más duradera y prolongada en el tiempo. Vemos que sobre todo que la vacuna protege al 100% frente a la enfermedad, y estamos ya en progreso para empezar las fases clínicas ahora en verano, ese es nuestro deseo, y seguir con las fases 1 y 2 y posteriormente fase 3. Y actualmente pues nos encontramos afortunadamente al cabo de un año con varias vacunas. A nivel europeo tenemos 4 ya que se están aplicando en la población, fundamentalmente la de Pfizer, que como he dicho está basada en un ARN, y les he explicado algo muy sencillo que es esta molécula de ARN, muy pequeñita y encapsidada en una nanopartícula. Y la vacuna de Moderna básicamente lo mismo. En la de Pfizer se utiliza una concentración más pequeña de RNA de 30 microgramos por inyección, o en la de vacuna Moderna utiliza una concentración más alta de 100 microgramos. Y luego tenemos la de AstraZeneca, que está basada en un adenovirus que expresa la proteína S, o la de Sputnik, la rusa, que también utiliza lo mismo, otro adenovirus, pero utiliza 2 serotipos, que expresa lo mismo, la proteína S, o la de Janssen, que también es un adenovirus. Y luego ya hay la vacuna china, que utiliza virus inactivado, la de CureVac, que se va a probar pronto, también es otra vacuna basada en ARN. Y las otras vacunas también están basadas en proteína, como la de Novavax, que también entrará próximamente, o la de Sanofi, GSK, que están basadas en proteína. En resumen, que se han desarrollado muchas vacunas, pero demostrado una eficacia entre el 70 y el 95%. Es increíble que en tan poco tiempo hayamos conseguido desarrollo de vacunas tan eficaces. Pero, lógicamente, la gente se pregunta, ¿pero cómo esto ha habido aquí? ¿Se ha apresurado demasiado? ¿Esto a lo mejor son vacunas que pueden generar problemas? No, en absoluto. Está demostrado que estas vacunas protegen muy eficazmente, que son seguras. Y sobre todo se ha desarrollado esto gracias a la ciencia. ¿Por qué? Pues porque ya los científicos teníamos las condiciones, el conocimiento base que se había ido desarrollando para atacar otras enfermedades como el VIH, la hepatitis C y demás. Y eso ha posibilitado que en un tiempo récord podamos abordar este tema y desarrollar vacunas, porque ya sabíamos cómo hacerlo. Pero estamos hablando de virus, y los virus están evolucionando continuamente, y ello está haciendo que vayan surgiendo variantes, que son esos virus que se van adaptando, introducen mutaciones y hacen que ese virus pues tenga mayor capacidad para escapar ahora a los anticuerpos, o tenga mayor capacidad para pegarse a la célula y penetrar con más agilidad y más rapidez. Y eso es lo que estamos viendo con variantes del Reino Unido, o variante brasileña, o variante sudafricana. Y esto está haciendo, y ahora la variante india, que se basan básicamente en mutaciones que son comunes y otras mutaciones que surgen también. Y eso está haciendo que estas variantes pues nos preocupen de cara al futuro, si tenemos que desarrollar vacunas específicas frente a ellas, o hacer también, que lo que estamos también trabajando en mi laboratorio, una vacuna más universal, es decir, que pueda ser utilizada también frente a todas las variantes que vayan surgiendo. Pero eso, ahí está el factor ciencia, y para ello necesitamos, lógicamente, los apoyos necesarios para que la ciencia siga avanzando. Por ello, confiamos que esta pandemia también nos ponga a toda la sociedad en su sitio, de decir, señores, si algo no podemos tolerar es que esto se vuelva a producir, porque estamos expuestos a perder millones de vidas que no nos podemos permitir, es algo trágico. Luego las pérdidas económicas astronómicas que estamos viendo a nivel global, y la forma es
hacer ciencia, ciencia y ciencia y fortalecer el sistema sanitario. Y eso la sociedad lo percibe y, lógicamente, pues nuestros políticos tienen y son conscientes de que esto no puede volver a producirse, para lo cual, lógicamente, lo que pedimos es el apoyo a la I+D+I. Y nada más, yo quiero cerrar ya, pues rematando de que, lógicamente, que las vacunas son el mejor control de enfermedades, que tenemos vacunas que protegen de hasta más del entre el 70 al 95%. Ahora no sabemos durante cuánto tiempo, ya se está hablando de que quizá tengamos que dar respuestas de dosis de recuerdo, pero por eso hay esa variedad de vacunas. Creo que es importante el conocer en profundidad cómo actúan cada una de ellas y ver en qué medida las podemos complementar, a lo mejor algunas de ellas, y utilizar combinaciones de vacunas de cara al futuro, como se está haciendo ahora ya en ensayos clínicos. Y ahora en España pues también está la opción de aquellas personas que han sido vacunadas frente a AstraZeneca, el utilizar combinación con otra vacuna como la de Pfizer en este caso, pero hasta que no conozcamos bien el mecanismo de acción de cada una de las vacunas y la duración de las vacunas, pues es importante seguir investigando acerca de las mismas. Confiemos que en España alcancemos la inmunidad de grupo ya del 70 o más a lo largo o finales del verano, y que nos podamos ya tranquilizar y poder conseguir ese objetivo de volver a respirar aire fresco y el tratar de tener una vida más amigable y relaciones con nuestros seres queridos y nuestro entorno. Y agradecer, lógicamente, pues esto no soy yo, es el grupo de laboratorio, fundamentalmente Juan García Arriaza y Carmen Gómez y Beatriz Perdiguero, Patricia Pérez, Carmen Zamora, Adrián Lázaro, Jorge, que es nuestro administrativo, y más personas que no están aquí, y sobre todo a todos aquellos colaboradores del centro que nos han aportado también reactivos o asesoramiento, y han contribuido también a este trabajo, y también al grupo de David Sancho en el CENIC y a las entidades financiadoras, porque sin financiación no podemos hacer nada. Pero bueno, seguiremos aquí batallando y luchando porque esta y otras enfermedades las podamos tener controladas. España tiene que seguir haciendo un esfuerzo importante en esta dirección, y quiero agradecer a la Fundación Ciencias de la Salud por esta oportunidad de contactar con todos ustedes, y bueno, pues tenemos que seguir todos juntos en pro de este objetivo de la salud global, porque es lo que nos va a dar futuro para nosotros y para, sobre todo, las futuras generaciones. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mariano Esteban. Ha hecho pues exactamente lo que yo por lo menos deseaba. Empezamos el ciclo explicando la necesidad y la importancia de la vacunación, y lo hemos acabado con este resumen magistral de lo que ha sido, cómo se preparan las vacunas y cómo se está trabajando para controlar la COVID en nuestro país. A mí solo me queda agradecerle al doctor Mariano Esteban y a su nombre a todos los científicos el trabajo y el esfuerzo que están realizando, y destacar algo que él ha dicho ya. Para preparar la primera vacuna, que fue una vacuna empírica, la vacuna contra la viruela que hizo Jenner, se necesitaron 18 siglos. La vacuna para la COVID la han preparado en menos de un año. Es decir, él lo ha dicho, los científicos tenemos el bagaje de la ciencia. Es el viejo adagio de Chartres, que se atribuye siempre a Galileo. Somos enanos, pero cabalgamos a hombros de gigantes. Entonces, realmente son gigantes.
están haciendo un trabajo absolutamente admirable y desde luego tienen que tener, tienen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias al doctor Mariano Esteban y muchísimas gracias a todos los que han seguido esta serie de conferencias a lo largo de unos cuantos meses.